Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en nuestro grupo de estudio y continuamos estudiando las 12 concepciones del mundo. Nuestro verso, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. María Lucía, muy buen día. Buenos días para todos. Bueno, vamos a retomar nuestro dibujo de formas después de varias semanas sin encontrarnos. Y bueno, ahora Oscar nos va a compartir la forma que quiero que primero la observemos. Es una forma celta, la que vamos a trabajar hoy. Entonces, el ejercicio lo quiero hacer hoy un poco diferente, partiendo primero de la observación. Entonces lo que vamos a hacer es observar esta forma, estos movimientos, esta simetría. Es una forma que se trabaja en un solo trazo. Entonces vamos a observarla. Hay unos movimientos de simetría arriba, abajo, derecha, izquierda, hay un centro. Y esos puntos rojos que he colocado en la forma son los puntos, no es el dibujo de trenzado, de cintas trenzadas, sino que esos puntos los coloqué como puntos de inflexión, puntos donde la forma cambia de sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es observarla. De pronto en el aire, con sus dedos, la van a dibujar. Yo empecé, por ejemplo, partiendo de arriba a la izquierda, centro, arriba a izquierda, desde ese punto central, y la podemos mover. No sé si de aquí puedo mover el cursor, así. ¿Ustedes ven mi cursor? No, Para ver cómo la muevo yo. Ahí ven mi cursor. no, Bueno, bueno, yo veo el cursor, no sé. La idea es que la movamos, la observemos simplemente. Sí, yo lo veo. ¿Ah, sí lo ves? Ah, no, ven Sí, que no. el de Oscar, el negrito es el de Oscar. Ese es el de Oscar, ¿cierto? ¿Tú lo estás moviendo, sí, Oscar? sí, yo lo estoy Eso. viendo. Entonces vuelve a comenzar partiendo, no, desde el siguiente, el punto izquierdo, eso, desde allí. No, eso. Entonces vamos a empezar siguiendo el cursor, observando la forma. Ahora sí, Oscar, observando la simetría. Es en un solo trazo. Ya después de tener la forma lista, es que hacemos digamos, la doble para poder hacer los cruces. Y entonces, una vez la observemos, cómo se mueve y la hagamos también, hagamos el movimiento. Es muy importante hacer el movimiento previo antes de hacer la forma. ¿Sí? Y esos 5 puntos nos dan como una referencia de los cambios de sentido. Muy bien. Eso. Entonces, listos, listas, ya la movieron, ya la observaron. Igual yo la voy a tener aquí también al lado de mi tablero. Y vamos a empezar entonces a mover la forma. La idea es que primero la movieran en el aire, siempre partiendo del movimiento. Entonces voy a hacer lo mismo. Vamos a colocar esos puntos. Me pueden servir de guía, que no es el ejercicio de cinta trenzada que veníamos haciendo, pero sí me sirven de guía para saber dónde voy a cambiar, dónde mi forma cambia de, de sentido. ¿Sí? Si viene aquí hacia la izquierda,
da un giro hacia la derecha. Entonces son 5 puntos que me permiten también que haya una simetría, un orden y sobre todo una armonía en la forma, que es lo que la cualidad que nos regalan estas formas celtas. Entonces voy a empezar con esos 5 puntos que me van a ayudar a orientarme en el espacio. Que no esté, dejemos siempre un espacio como una margen, tanto arriba, abajo, derecha, izquierda, porque ese punto no es donde voy a llegar, sino donde yo voy a cambiar de dirección. Entonces, por ejemplo, este me está quedando como muy afuera, dejemos un margen. Es importante ese punto central, ese centro es lo que me va a permitir moverme con fluidez en la forma. Me avisan cuando ya puedo empezar. Todos tienen su papel. Entonces, lo que podemos hacer, ya ustedes la movieron, la observaron en el aire. Ahora van a observar cómo la hago yo en la pizarra y luego manos a la obra, ¿de acuerdo? ¿Listos? ¿Me hacen una señal? De acuerdo. ¿Dijiste algo, Oscar? No, de acuerdo. Ah, Entendido. muy bien, entonces yo ya tengo mis puntos de referencia. Yo propongo, cualquiera puede hacerlo de otra manera, pues de acuerdo a mi ubicación espacial, voy a empezar desde aquí. Encima de este punto superior, no tan a la izquierda, y voy a empezar moviéndome con ese arco. Rodeo ese punto que está abajo. Cambio de sentido. Cambio de sentido. Rodeo el punto de arriba. Me muevo hacia el centro. Rodeo el punto más exterior. Cambio de sentido. Hago el arco, que es como el espejo de la izquierda. Rodeo el siguiente punto y busco como que este cruce sea al mismo nivel del centro, para que haya esa simetría. Vuelvo hacia el centro y lo rodeo. Rodeo este último punto. Cruzo acá. Este cruce de pronto no me quedó tan simétrico, pero ahí está la forma. Y luego vuelvo y paso cada vez alejándome un poco para observar si la forma está simétrica. ¿Listos? Entonces ya podemos comenzar. El primer trazo es una media luna, ¿no? Sí, es una media luna. Y hay también otros puntos de cruce que se van a dar cuenta. Ahora no me quedaron demasiado abiertos, pero aquí estoy mejorando. Entonces, importante, si quieres, bueno, ahora, no sé si ven estoy ya tratando de armonizar la forma que estoy aquí en el tablero para que la puedan seguir. Porque como siempre, esa forma de una vez no queda lista, ella se va. Se va haciendo más simétrica en la medida que pasemos. Muchas veces bueno, ahí un poquito la
La armonicé, entonces encontramos, se vuelven, hay unos puntos de cruce al lado y lado. Y en el centro. Entonces tratar que estos cruces guarden como también una simetría en espejo, una simetría derecha-izquierda, una simetría vertical y una simetría horizontal. Que alguna vez trabajamos esos ejercicios de simetría. Y vuelvo a pasar y cada vez yo me alejo, miro la forma y al volver a pasar la forma se va haciendo cada vez más armoniosa. Gracias, Oscar. Sí, muy bien, ahí podemos vernos. Se pueden guiar mejor. Y entonces, cada que pasa por la forma, me alejo, la miro y al volver a pasar, trato de no pasar por los mismos errores como en la vida. Si paso nuevamente por el mismo error, trato de hacerlo un poquito más simétrico, un poquito más equilibrado. Yo voy a volver a pasar una vez más y aún puedo equilibrar mi forma. Intento subir un poco más esta que no estaba tan simétrica. Y cuando ya sientan que tenemos la forma, que está simétrica, que está armoniosa, lo que hacemos entonces es hacer un doble lazo. ¿Sí? Puedo empezar desde aquí, por ejemplo, empiezo desde aquí un poco más abajo y trato de, en cada cruce intercalar, voy a hacer por arriba, por abajo, en ese siguiente lazo. Por arriba, cada que me encuentre un cruce, por abajo. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Por arriba, por abajo, 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 por
por abajo, por arriba, 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 por abajo, por abajo y debe coincidir. Ya hice como un doble trazo para crear como esa imagen de esas cruces de líneas. Si me puedes, Oscar, mostrar para observar el trabajo de todos. Gracias. Muy bien, Nancy. Muy bien. Aún puedes equilibrarla un poquito más. Mira bien cómo está la forma de la izquierda, el arco de la izquierda con relación a la derecha. Un poco más podemos pasar y recuerden, siempre empezamos con un color muy poco visible para que cada vez que pasemos no sea tan visible la imagen. Muy bien, Oscar. Muy linda. Bueno, alguien va, creo que conduciendo, obviamente que es difícil, imposible. Hay que estar muy presente en este tipo de formas, pero de pronto Oscar se las puede enviar para que las trabajen luego en casa cuando lleguen. Entre más cruzamientos tiene una forma, más presencia necesitamos. Y yo veo la mía que aún podría hacerle algunas. Siempre se puede mejorar la forma. Y no es hacerla de afán, es hacerla muy despacio, sintiéndola.
Muy linda, Bárbara. Bueno, le hiciste en un sentido horizontal y de pronto hizo que se estrechara un poquito. De pronto la puedes repetir en formato vertical, Bárbara. Ah, todas las hiciste. Sí, sí. La hice Olvidé. muchas veces, María Lucía, no fue No, muy ya la... sencillo. Empecé, pero bueno, esta fue la tengo que hacer muchas veces más, pero esta fue la que... No, pero la está que- preciosa. Muy, muy equilibrada. Muy bien, Bárbara. Sí, como es una forma como alargada un poco, entonces por eso de pronto, si alguna vez la quieres volver a hacer, porque ya la tienes muy, muy interiorizada, en formato vertical mejor. La vi como redonda yo. Claro, claro, claro. Como- Esta imagen como de circular aquí me puede dar también. La voy a probar en una hoja más grande. Hacerlo en una hoja grande, no saben la delicia que es. Logra uno como respirar un poco más con la forma. Por ejemplo, hacerla en una pizarra grande, no es lo mismo que hacerla en una pequeña hoja. Es bueno que hagan el ejercicio. Bueno, ¿alguien más quiere compartir su ejercicio? Entonces, esta era la forma que pensé para esta época de Pascua que nos recuerda ese centro que debemos cuidar tanto, que a veces está atacado ese centro por tantos estímulos exteriores. Y bueno, en eso me inspiró al escoger la forma. Si alguien quiere compartir cómo se sintió mientras la hacía, si hubo alguna frustración. Y bueno, es muy rico también verlos trabajando así en silencio, como entregados. Pensé que no lo iba a lograr, pero al final uno como que se va centrando y se va concentrando en lo que se... Ajá, sí, sí, sí. Claro, al principio uno la mira, pero miren que hacer ya el ejercicio desde el comienzo del movimiento en el aire nos da el punto de partida para empezar con el trazo en la hoja o en la pizarra. Bueno, si alguien quiere compartir, si no, ¡ay, Dani! ¡Qué linda forma! ¿Quieres contarnos algo, Daniela? Estabas tan concentrada. Sí, me concentró bastante. Digamos, a mí se me da muy fácil el dibujo de formas, ¿no? Pero, y me pareció algo muy, muy curioso y es que a pesar de que me quedó, pues creo que armónica y bien, pero me costó, o sea, como que sentí que necesitaba mucha más concentración para poder lograrla y además ponerle lógica al tejido, ¿no? Porque cuando se entrecruzan, una sigue derecho, otra salta, entonces hay que poner cuidado cuando se van entrecruzando, porque tiene que quedar con ese equilibrio, una cruza, la otra salta, como que se respetando esos límites, ¿no? Eh, y otra cosa es que normalmente yo hago las formas suaves y esta me quedó, pero creo que me concentré tanto que estaba haciendo que me quedó súper fuerte. Y yo decía, ay, no, no me voy a equivocar porque lo hice muy fuerte, que no es pero bueno, lo logré. Pero es importante, cuando ya nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta cómo estamos, cómo está, si estoy hoy como muy tensa, obviamente que va a quedar el trazo más fuerte, ¿sí? Y esto justamente nos sirve para percibirnos a nosotros mismos. Yo formo la forma y la forma me forma a mí. Sí, Bueno, gracias. que tenga muy buen
grupo de estudio. Gracias, Oscar. Hasta luego, Mario. Bueno, Lucía, gracias Buen a día ti. para todos. Buen día. Gracias, María Lucía. Yo puedo leer. Gracias, Dani. El que los hombres se afanen por la universalidad es caso poco frecuente. Si uno toma en serio la verdad, debería ser capaz de representarse los 12 matices de las concepciones del mundo y tener siquiera en parte de la experiencia. ¿Cómo se siente uno como uno crítico? ¿Cómo se siente como logicista? Como voluntarista, como empirista, místico o trascendentalista? ¿Y cuál es el sentimiento vital del ocultista? A título de ensayo, debería pasar por estas experiencias todo aquel que realmente pretenda penetrar los secretos del mundo con los recursos de la investigación espiritual. Y si bien el contenido de mi libro, la iniciación, cómo se adquiere el conocimiento de los mundos de los mundos superiores, no ha sido diseñado para corresponder a estas reflexiones. No obstante, ustedes encontrarán ahí, desde distintos ángulos, todo lo que pueda conducir a los diversos templos a que aquí damos el nombre de gnóstico, jupiteriano, etc. Las 12 concepciones del mundo. GA 151, Rudolf Steiner. Gracias, Daniel. Gracias. Maestro Mario, buen día. Muy buenos días para todos. Bien. Vamos a estas formas que ya habíamos visto. Yo creo que cada vez más se nos hacen más particulares. Bueno, casi al final de la semana anterior veíamos cada una de estas concepciones que se tienen del mundo. Partiendo desde el materialismo, en un ciclo, digamos, progresivo de matematismo, racionalismo, idealismo, psiquismo, neumatismo, espiritualismo, y llegamos hasta aquí, mirando cada una de estos, digamos, formas particulares de concebir el mundo. Y decíamos que lo importante, o lo que pretende al menos Steiner en este ciclo de 4 conferencias, que es la que se denomina la GA 151, es mostrarnos en esencial, dice él, la tarea de la ciencia espiritual, la tarea de la antroposofía, es lograr que se entienda que existen diferentes concepciones del mundo. Ahí ya nos coloca una gran tarea para la antroposofía. Y va a decir posteriormente de que el mundo no puede entenderse de manera unilateral, es decir, solamente visto desde la percepción racionalista o desde la percepción fenomenalista o del idealismo o del dinamismo. Es decir, son puntos de vista unilaterales, válidos desde esa posición individual o particular de percibir el mundo, de concebirlo. Pero él mismo dice que hay momentos en que una persona, una biografía, como lo vamos a mirar dentro de 8 días, puede pasar por un ciclo, puede nacer estando siendo materialista, avanza hacia el matematismo y puede llegar fácilmente al espiritualismo. ¿Sí? O en un proceso de su vida puede tener aquí una concepción materialista y en otro momento biográfico pasa a ser espiritualista. Por eso solamente lo podemos entender cuando nosotros vamos a analizar ya una biografía de manera particular.
Vamos a tratar de hacer un ejercicio, viendo quizás una o dos biografías de cómo esto acontece. De hecho, en su ciclo de conferencias sobre las relaciones kármicas, Steiner habla de cómo, lo comentamos hace creo que un mes atrás, cómo una persona puede llegar a tener una posición determinada en un momento de su vida y después tener otra posición diferente. Entonces, entender que existen estas 12 concepciones del mundo, ahora vamos a mirarlas como la esencia de cada una nuevamente, para luego pasar a qué es lo característico, porque dice, bueno, aquí tenemos 12 concepciones o formas de percibir el mundo, pero a su vez que están relacionadas con las constelaciones. Por eso aquí, en esta imagen que el mismo Steiner esboza, coloca cada concepción del mundo en uno de los signos del zodiaco. Pero si uno nació sobre uno de los signos del zodiaco, ya puede ir entendiendo más o menos cuál es la tendencia que uno tiene de concepción del mundo. Sin embargo, no es igual, por ejemplo, ser materialista, gnóstico, lógico, voluntario, empírico, místico, trascendental u ocultista. Porque tenemos que este materialismo puede ya tener 7 formas particulares de diferenciación ya del materialismo. Y luego nos va a hablar de los tonos. Entonces, no es igual tener uno de los 3 o 4 tonos que él menciona finalmente, siendo ocultista y siendo materialista, por ejemplo. Ya tendríamos 4 formas distintas de ese materialista, ocultista, si consideramos cada uno de los 4 tonos. Entonces, Steiner, básicamente la esencia de este ciclo de conferencias, yo lo voy a leer textualmente, a ver si lo encuentro porque me llamó la atención. Yo este libro lo he leído varias veces y no me había dado cuenta de esta tarea que él coloca allí. Dice, y ahora traten ustedes con base en lo explicado de sensibilizarse para la tarea que le incumbe a la ciencia espiritual de establecer el mutuo entendimiento entre las diversas concepciones del mundo. Establecer su paz con base en la intuición de que esas concepciones son, en cierto modo, explicables en su relación e interacción, pero que por sí solas, separadas, no pueden conducir a las entrañas de la verdad. Entonces, si uno quisiera realmente tener la verdad habría que concebirla desde esta totalidad. Bueno, eso como esencia y como tarea también que nos deja Steiner, de realmente llegar, que solamente podemos llegar a tener un mutuo entendimiento, un adecuado entendimiento si entendemos que cada persona está hablando desde un punto de vista, de acuerdo a estas particularidades. Bien, entonces ya esto vimos los puntos opuestos, materialismo, empirismo, idealismo, realismo. Vimos estas 2 polaridades y cómo en medio de estas 2 polaridades, materialismo, empirismo, realismo, idealismo, van creándose una serie de matices particulares entre uno y otro. Veíamos que entonces entre el materialismo y el idealismo ya tenemos 2 matices. ¿Sí? El matematismo y el racionalismo. Y entre el idealismo y el espiritualismo también hay 2 matices, el psiquismo y el neumatismo. Y entre el espiritualismo y el realismo hay otros 2 matices, que es el monadismo y el dinamismo. Y así sucesivamente entre el realismo y el materialismo tenemos 2 concepciones más, el fenomenalismo y el sensualismo. Y lo interesante es que Steiner muestra de que no solamente son puntos de vista rígidos, que uno nació así y se quedó así, sino que nos muestra un proceso evolutivo de cada uno de estos, de llegar desde lo más sustancial, que es solamente la percepción de la materia, hasta llegar a lo más espiritual, que es la concepción, percepción de lo espiritual. De aquí para allá y de aquí para allá. Y viceversa desde aquí
hacia acá y desde aquí hacia acá. ¿Sí? Vamos a tratar de verlo ahora con algún detalle un poquito más específico. Yo he extractado lo esencial, ¿sí? Como lo más que definiría realmente a cada uno de ellos. Si partimos desde el materialismo, lo he hecho así porque pues es como el mundo donde estamos, ¿no? Es el mundo, estamos en un mundo bastante materialista. Entonces, el materialismo, la concepción materialista tiene una disposición a conocer, su disposición a conocer se basa en lo que les produce la impresión más tangible, o sea, lo que puedo palpar, tocar, eso se basa. No existe más que lo que yo realmente puedo, me genera impresiones tangibles. El matematismo solo admite como real lo que es susceptible de cifrarse en fórmulas de cálculo. Por ejemplo, hoy en día la gran, bueno, ahorita vamos a mirar cómo se expresa la ciencia actualmente. Luego el racionalismo objetiva las ideas que encuentra, que deduce los objetos reales y sensibles. Y aquí ya vemos un proceso de estos tres. ¿Sí? El materialista dice, solo veo lo que puede ser tangible. El matematista dice, yo veo solamente lo que se puede formular en cálculos, en medidas. Y el racionalista dice, solo puede yo realmente entrar a percibir el mundo de lo que yo deduzco, pero a partir de los objetos reales y sensibles. Y estos tres elementos, materialismo, matematismo y racionalismo, son los que hoy en día inervan las ciencias naturales. Cuando le enseñan en las escuelas de ciencia que solamente es lo que se puede observar, medir, verificar, medir y, ¿cómo es la cosa? Verificar, medir y cuantificar. Son tres conceptos que, bueno, a mí me lo enseñaron en la facultad esta de ciencia pura, yo estudié así, solo esos tres aspectos. Partimos de aquí que estos tres elementos son los que más se influencian hoy en el mundo actual en que estamos. Pero aquí hay un tránsito entonces donde una persona puede, pasando por estos tres, dice, bueno, también es posible que exista dentro de esta realidad todo lo que derive de moral intelectual, todo lo que yo pueda elaborar a partir de lo cognoscitivo. Ok, aquí ya coloca de esto un poco más, se vuelve más no sustancial en el sentido de sustancia, sino mucho más, entra más al idealismo, entra más ya no partiendo de lo que es tangible, medible, verificable, sino que también lo que yo pueda comenzar a elaborar desde lo moral intelectual. Y ahí hay una posibilidad nueva de percibir el mundo. Y luego supongamos que es la misma persona, pasa a otro ciclo de evolución y dice, espérate, pero además de eso, las ideas necesitan algún ser que las sustente, algún ser capaz de tenerlas. Y ya le comienza a dar propiedad a ese mundo interno. Y ahí entramos en el psiquismo. Y luego esta persona en su siguiente fase evolutiva dice, a ver, pero los seres deben también ser activos. Y comienza a concebir que hay espíritus en el mundo. Comienza a ver que no solamente hay seres que están, o sea, que hay detrás de estas ideas seres, que sería el psiquismo, sino que ahora dice, ajá, pero estos seres no solamente podrían existir desde las ideas, sino que también son activos, se mueven, tienen una actividad y ve un enjambre. Stanley lo dice como que ve la totalidad, ¿sí? Ve todo el mundo espiritual, ve todas las jerarquías, pero ahora el espiritualista, que es el siguiente paso evolutivo, dice, bueno, pero yo veo que además de eso, de ese grupo enorme de seres espirituales que llamamos, por decir, ángeles, existe una diferenciación. Y llega a que hay 9 diferenciaciones entre ellos. Y si profundiza más su mirada, va a decir, pero de esos 9 se destacan de cada grupo,
los puedo dividir como en esa actividad que ahora ya menciona el neumatismo. Él dice, ajá, esta actividad se diferencia en 3 grandes grupos, esos 9 se diferencian en 3 grandes grupos y esos 3 grandes grupos se diferencian uno a su vez de allí. Entonces entra a ver cada vez la diferenciación de esa totalidad. O sea, ya el espiritualismo entra en contacto con lo que es individualmente espiritual o con los seres individualizados espirituales. Y ahora, pasando de este espiritualismo entonces, que se representa lo concreto de estas entidades espirituales, seguimos en este proceso ahora hacia arriba ascendente, en la otra vertiente, desde el centro inferior hacia arriba a la derecha, entonces surge el nomadismo. Y el nomadismo dice lo espiritual, lo concibe lo espiritual en cuanto a su carácter de representación. Entonces él ve, el nomadista ve las representaciones, o sea, ve la actividad de los seres espirituales como representaciones, entra en este mundo de lo abstracto. El dinamismo dice, no, eso está dominado es por fuerzas, él ve es fuerzas, y todo es fuerzas, magnetismo, energía eléctrica, él ve las fuerzas. El realista dice, el mundo es real en cuanto lo único que me consta es su apariencia. Es decir, solo es real lo que se me manifiesta como apariencia en el mundo concreto. Luego aparece el fenomenalismo y dice, bueno, es que no es tanto la apariencia, son los fenómenos que hay alrededor nuestro, en ese mundo, lo que realmente yo concibo. Luego el sensualismo dice, no, lo único legítimo es lo que nos dicen los sentidos, las impresiones sensorias. Y luego volvemos al materialismo, donde dice, solo existe lo que tiene el mismo aspecto que lo que dicen los sentidos, lo que tiene propiedades que se conocen en el mundo físico. Entonces quiero volver un poco acá, y uno podría ver estos caminos de procesos, como un proceso evolutivo desde el materialismo hasta el espiritualismo, desde el espiritualismo en esta corriente hacia el materialismo. O sea, tenemos varias corrientes, no es que esto tenga una sola línea así en sentido contrario a las manecillas del reloj. Yo he tomado desde la izquierda quizás porque soy zurdo, ¿sí? Entonces tomo el materialismo pasando este ciclo evolutivo, si fuese evolutivo, pero podríamos tomarlo desde aquí del centro superior hacia la derecha, o sea, desde arriba hacia la izquierda o hacia la derecha, desde abajo hacia la izquierda o hacia la derecha, si pensáramos en un proceso evolutivo. Si una persona está haciendo un camino evolutivo dentro de estas diferentes concepciones del mundo. Oscar, ¿levantaste la mano? Sí, Mario, pero entonces lo que se puede observar acá en cuanto al proceso evolutivo de la humanidad es que venimos de un espiritualismo y hemos pasado pues por el dogmatismo, o sea, hemos segregado todo nuestro espiritualismo a llegar a un materialismo. Hemos Sí, pasado por así estas es. Así es, o sea, este cuadro que tenemos aquí, hasta llegar acá. Y hoy estamos en día racionalizando todo. estamos solo influenciados por estos tres, o sea, el mundo, la civilización actual tiene estos tres, ¿sí? Yo en estos días me encontré con un grupo de científicos, esos que son bien materialistas, matematistas y racionalistas, y alguien me preguntó pues que, ay, ahí hay un profesor que está con eso de la realidad virtual, un amigo, te puede interesar quizás para que lo llevas a tu colegio. Y digo, no, gracias. Le digo yo, no, gracias. Entonces me lo presenta, no, venga. Y se reúnen todos estos sabios científicos, ¿no? Y entonces me dice, sí, mira, sí, lo que pasa es que en la pedagogía Waldorf hacemos las cosas distintas, bueno, hay una explicación muy corta y el señor saca su celular, llama el chat GPT, ese coso de la inteligencia artificial y dice, busquemos a ver qué es eso de pedagogía Waldorf. Y lo busca ahí y le define qué es lo que hacemos y sorprendente, ¿no?
bueno, entonces ya quedó satisfecho porque se lo dijo la inteligencia artificial. Entonces comenzamos a mirar el tema, yo comienzo a tratar este tema de este materialismo y cómo el materialismo nos lleva a perdernos de la esencia de lo que somos. Entonces con un poco de escepticismo comienzan a hacerme algunas preguntas y finalmente yo sustento cómo los últimos siglos, últimos 2 o 3 siglos, el desarrollo de lo que llamaríamos las revoluciones industriales, porque ellos se mueven dentro de ese mundo, los 4 grandes movimientos de la revolución industrial ha conllevado que el ser humano pierda su esencia, pierda su capacidad volitiva en el mundo, su capacidad hablante, su capacidad pensante y ahora su capacidad de relacionarse con un par. Y solo cuando mencioné que en el futuro vamos a tener solamente como pares máquinas, ellos ya como que comenzaron a pensar un poquito, ¿no? Pero es interesante porque están dominados uno ve en la concepción que tienen, eh, están dominados por racionalismo, matematismo y materialismo. Y casi que para poder hablar, que entiendan lo espiritual, hay que hablar desde este lenguaje. Si no, eres un agnóstico, qué sé yo, espiritualista, alguien que no puede explicar el mundo. ¿Sí? Alguien loco. ¿Sí? Ese es el tema actual. Y justamente lo que trae Steiner es esa tarea. No podemos realmente llegar a un buen entendimiento de la comprensión del mundo, sino tenemos que son formas particulares de percibir el mundo, que como humanidad tuvimos un proceso, digamos, de evolutivo desde la concepción, de estar muy relacionados con el mundo espiritual y ver este mundo como Maya. Por eso se le llamó la Kali Yuga, porque era cuando el hombre se relaciona directamente con todo el mundo material, desde los proto-hindúes, hasta ir pasando lentamente por este proceso. Y aquí justamente lo que nos permite la antroposofía es entender que cada una son concepciones particulares del mundo y que cuando uno escucha a alguien, y que yo mencionaba que a Steiner le gustaba ver la vehemencia con que la gente de su época, digamos, debatía sobre las ideas, porque él veía a cada uno desde esta posición, desde donde estaba percibiendo el mundo. Entonces, eso, digamos, es como lo que tendríamos como interesante y que hoy en día tenemos esa posibilidad de tener una mirada mucho más amplia, por supuesto. Vamos a mirar dentro de 8 días que uno tendría que comenzar a superarse a sí mismo y hacer ejercicios para quitar los obstáculos, quizás de una forma determinada de pensar. Luego nos va a decir Steiner, en el mismo ciclo de conferencias, imaginando que aquí está el cerebro. Imaginémoslo. Yo voy a tratar de hacer la imagen, el juego para dentro de 8 días. Aquí está el cerebro. Desde aquí arriba, imaginemos que tenemos el cerebro físico. Pero digamos, él dice, desde la ciencia espiritual, ese cerebro físico tiene una parte etérica. Y ahora imaginemos que encima de ese cerebro físico está el cerebro etérico, y el cerebro etérico es influenciado por esta realidad de nuestra concepción de estas diversas 24 formas finalmente que serían, porque ahí tenemos 12 más 7 más 3 más 1, tenemos 24 formas de concebir el mundo. Y cada uno tiene una manera particular en que esto estaría teniendo una impresión en cada uno de nosotros. Y ahora, entonces, si uno mira, perdón, si uno mira, esperen un segundo, yo voy bueno, eso lo vemos después. Estos son los tonos, pero no quiero todavía entrar allí. Entonces quiero ir un poco hacia ahora a estas gnosticismo, logismo, voluntarismo, empirismo, misticismo, trascendentalismo y ocultismo. ¿Sí? Entonces, quiero hacer una cosa aquí. Voy a salir un momento, por favor, para poder abrir este otro archivo y tomar como algunos extractos de lo que serían cada uno de esos siete templos, como le llama Steiner. Te dice, el gnosticismo, lo que lo va a caracterizar es que solo realmente esta fuerza del temple del alma
va a concebir el mundo desde lo que se pueda conocer, desde los poderes del conocimiento. Dice, no, solo lo que mi energía cognoscitiva, con mi capacidad cognoscitiva pueda comprender el mundo desde lo cognoscitivo. El logismo se va a decir, solamente puede entender el mundo desde los pensamientos, los conceptos que van de uno al otro, o sea, esta capacidad lógica de armar y así como cuando estamos haciendo la trenza del dibujo de formas, armar cada una de esas líneas, así un pensamiento se hila respecto a otro. Solo que de mi pensamiento, mis conceptos, pueda yo realmente entretejer desde sí mismo. El voluntarismo se va a decir, bueno, solo es lo que realmente en la naturaleza se exprese a través de la voluntad. Solo este estado de ánimo es lo que a mí me permite percibir y concebir el mundo. Lo volitivo, la manifestación de la voluntad, y ve en cada cosa, por ejemplo, ve la dureza de la piedra como una manifestación de la voluntad. ¿Sí? El empírico solo concibe el mundo en lo que se le revela realmente de manera externa. Él no acepta más allá de lo que su experiencia concreta con el mundo se le devela. El místico va a decir, bueno, yo realmente tengo la necesidad interior eh, de poder desde mi propia experiencia del alma, poder entender lo que externamente se está manifestando. Solo ese mundo interno es lo que me va a revelar los secretos de lo que externamente se me presenta como experiencia. El trascendentalismo va a decirse, bueno, si se presupone que detrás de todo hay algo que no se puede alcanzar en la percepción, entonces uno es quizás la mejor palabra para ello, un trascendentalista. Se supone entonces que la esencia de las cosas están en estado trascendente, que no entran en el alma como supone el místico. O sea, el ánimo trascendentalista es el que siente cuando percibo las cosas, es decir, percibo las cosas, la esencia de las cosas se acerca a mí, solo la percepción, no esta esencia de las cosas. La esencia está detrás, pero llega al ser humano. Eso se dice el trascendentalismo, trascendentalista. Y el ocultista va a decir, bueno, en la apariencia externa de los sentidos, en la malla, no se expresa la esencia de las cosas. ¿Sí? Entonces, ellos ven que realmente lo que hay que percibir en una u otra manera, que por la percepción externa de los sentidos se nos dan, eso es el ocultista, lo que está detrás de eso que es el mundo, que es lo que ellos que consideran es el maya. Entonces, así tenemos estos siete templos. Y ahora quiero ir nuevamente a... Un momento, porque yo estoy aquí. Está, eso. Y ahora Steiner entonces complica un poco más la cosa. ¿Sí? Porque dice, además de las 12 concepciones, de los 7 templos, tenemos 4 tonos. ¿Sí? Entonces dice, hay personas que les va a llamar, está el tono teísmo, el intuitismo, el naturalismo y el antropomorfismo. Dice, el teísta busca a Dios ahí fuera, se aferra a lo externo y lo relaciona con un tono solar. Él relaciona esto con sol, luna, tierra. Podemos decir espíritu, alma, cuerpo también, en ese sentido. Intuitismo dice, busca su concepción del mundo preferentemente por medio de lo que de modo intuitivo resplandece en su interior. O sea, el teísta dice, digámoslo así, el mundo espiritual es todo lo que se manifiesta allí en el mundo externo, en los hechos, en los fenómenos que vemos en el mundo externo. El que es intuitista dice, no, a ver, él busca la concepción de ese mundo, todo lo que se manifiesta en su mundo interior.
o sea, adentro de su ser. Y el naturalista, él busca lo que está allí de manifiesto en esto que es el sol, pero ya en los fenómenos aislados. Él ve cada cosa de manera particular ahí en la naturaleza, en los fenómenos de la naturaleza. Dice Steiner después de que estos tres tonos están de alguna manera uno con otro relacionado, pero luego va a surgir el otro tono que es el antropomorfismo, que es como si la Tierra estuviese separada de los otros, del Sol y la Luna como tal. Entonces, este antropomorfista, él, él tiene esta percepción del mundo solo desde lo que es su propia experiencia, lo que él puede experimentar en sí mismo, en torno a sí mismo o en contacto consigo mismo. Y él nos va a decir después de que esta tendencia antropomórfica es una de las tonos más hoy en día que digamos, impera más en nuestra época cultural. Entonces, así las cosas, nosotros tenemos que esta forma particular realmente de ser nuestra, tenemos todas estas formas particulares de percepción. Y entender entonces perdón, yo voy a salir de aquí nuevamente para ir a una imagen, buscarla acá. Un segundo. Si vemos entonces un ejemplo que esto lo vamos a mirar un poquito más dentro de 8 días como ejercicio, una aproximación, un ejercicio. Si vemos una carta astral y vemos aquí las constelaciones, aquí están los planetas, luego miraríamos los tonos, ¿cierto? Pero ya miramos entonces cómo está configurada una biografía humana. Y si miramos dónde está, a qué corresponde cada una de estas constelaciones, o sea, qué concepción del mundo corresponde y qué planetas están, o sea, qué temples influyen sobre ello, ya podemos ir teniendo la imagen de una individualidad. También, esto obviamente hay que mirarlo con los tránsitos, con toda esta cosa que los que conocen la carta astral, lo que estudian esto lo saben mejor, yo no soy un experto en este tema, realmente tengo que reconocerlo. De vez en cuando le da una mirada a esto, pero no soy alguien que se ha dedicado de manera rigurosa a estudiarlo, pero veríamos que en los tránsitos y en todas estas cosas que se ven, hay un momento en la biografía de una persona, si lo miramos por septenios, que esta carta astral se mueve, esto no es fijo. Ese es el momento en que nació una persona. Pero a lo largo de su biografía, esto se va moviendo. Esta imagen, esta foto del momento en que nació esta persona, se repite cada cerca de 19 años, cada nodo lunar. Cada nodo lunar, esta persona estaría configurado en su concepción del mundo así. Y es justamente esto que se repite en el momento en que nace, a los 18 años, 7 meses y 9 días, que es el primer nodo lunar. Aquí está el nodo lunar, por acá están los nodos. Es interesante verlos. En ese momento es que uno surge el ideal hacia dónde me dirijo, pero hay variaciones. Esto no es fijo, o sea, esto es una persona desde que nació hasta que murió, eso no es así. Quiero dejar eso, sí, lo quiero dejar claro. Eso evoluciona. Pero ya uno puede tener una imagen, si uno va viendo cómo está mi carta astral este año. ¿Cómo estoy yo en la concepción del mundo desde estas posibles 24 formas de aprender el mundo? Y nos va a mostrar también la particularidad de los rasgos más fijos del carácter de esta persona o de las personas en general. Estamos hablando de esta persona que está acá representada. Entonces podemos ver cómo los temples ya tienen una influencia. Si uno puede mirar acá, esta persona tiene el Sol en Cáncer, tiene a Mercurio y tiene a Venus en Libra, tiene a Urano y a Plutón en Sagitario, tiene la Luna y tiene a Marte en Libra. Y así podemos ir mirando cómo el temple tiene una influencia sobre la mirada, la cosmovisión. ¿Sí?
bueno, son particularidades que ya uno podía entrar a mirar, a analizar, pues le puede servir a uno para hacer un análisis de sí mismo y no meramente pues como que este es el horóscopo de la persona y es así y quedó así para toda la vida, ¿no? Uno inclusive entonces vienen los tonos y viene ese aspecto de lo individual que puede realmente comenzar a tener una, una particularidad, porque ya esto de los tonos nos da qué es lo que trae la persona en sí misma desde su proceso de su gestación humana como impulso que va a ser una tendencia en la vida, que podría también variar, por supuesto, ¿no? Estas tres formas básicas más la cuarta que después menciona Steiner. Entonces, lo interesante es ir poder viendo esta diversidad de ver a los seres humanos y saber que en pronto, digamos que en lo social uno dice, aquí hay una buena constelación de trabajo o no lo hay. Y cuando ya hablamos de una buena constelación de trabajo es cómo se armonizan cada una de estas concepciones del mundo en un grupo de trabajo. Pero no podemos dejarlo al azar, al destino, porque Steiner nos dice que nuestro esfuerzo como antropósofos debe estar dirigido a comprender que el mundo se mueve o se percibe de diferentes formas y que eso finalmente sería el ejercicio del mutuo entendimiento. O sea, nos obliga a que de sí mismos entendamos. Por ejemplo, yo no puedo captar qué es lo que esta persona dice, pero valido su forma y su percepción del mundo. Yo quizás todavía estoy lejos de ser un empirista o un espiritualista, como estos amigos conocidos del fin de semana, materialistas, científicos, ¿sí? Ellos me escucharon, pero no es que yo lo que les dijera, pero decía, este nos está trayendo, me miraban como que este dice una cosa como que nosotros no podemos concebirla todavía, ¿sí? Y recuerdo que uno de ellos se quedó, dijo, sí, sí, yo puedo, sí, pero ya porque era empirista. Ay, sí, sí, tenía un templo empírico. Sí, desde ahí yo, los muchachos que yo enseño, sí, en la universidad. Y ahí se queda porque captó desde allí un poco, trató de leer un poco esto de que yo hablaba más desde lo espiritualista realmente, ¿no? Bueno, entonces, dentro de 8 días vemos un ejercicio un poco más práctico, cogemos un poco más este aspecto, algunos ejercicios retomados de lo que vimos de las relaciones kármicas y poder comprender, acercarnos más a esta comprensión porque es un ejercicio. Yo sé que no es fácil, para mí mismo es complejo, ¿sí? Que en el sentido de que muchas veces yo tengo que hacer, como les he confesado, yo a veces tengo que hacer ejercicio cuando estoy escuchando a alguien, ¿qué es lo que me quiere decir esta persona? Porque en tal no entiendo. No lo entiendo, yo no entiendo. ¿Qué me quiere decir? Tengo que hacer un sobreesfuerzo realmente humano para tratar de entender qué es lo que me quiere decir. Y a veces no lo entiendo de inmediato. A veces tiene que pasar un par de días hasta que digo, ya. Yo tengo que entrar, rumiar, digerir, hasta que de pronto, ya sé qué es lo que me quiere decir o me quería decir. ¿Sí? Entonces, hay un ejercicio y un esfuerzo que tenemos que hacer en esto del mutuo entendimiento. Esto que se habla de la paz, esto que se habla de la comprensión, del entendimiento mutuo, que son temas que hoy en día de la sociología se mueven mucho, pero vemos que es mucho más complejo de lo que se pretende. Bien. Inquietudes, preguntas, aportes. Pueden abrir libremente el micrófono. Los que solicitaban el tema, sobre todo, ¿cierto? Sí. Mario, bueno, las 12 concepciones se refieren a estos 12 zodiacos, a estas, de alguna manera, estas 12 divinidades. El temple, bueno, el temple no, sí, el temple
que son estos otros 7, pues a nuestros planetas, a nuestro planeta, a nuestro sistema solar, estos otros 7 astros. Y los 4, eran los 4 templos, no recuerdo, eran los 7 templos. Los templos son los planetarios, o sea, Ajá, las concepciones o percepciones del mundo tienen que ver con las constelaciones. ajá, Los templos con los planetas. Y los tonos los relaciona con Sol, Luna y Tierra. O sea, ¿qué tanto estoy yo relacionado con Sol, Luna y Tierra? ¿Dónde está más dónde fluyo yo más, digámoslo así? Y por eso lo coloca más en el ejercicio de estar afuera, buscando la realidad en el mundo externo, o buscando la realidad en el mundo interior, o buscando la realidad en la naturaleza, en las cosas particulares de la naturaleza. ok. Ya, esa era la pregunta, que esos tonos están relacionados es con la Tierra, el Sol y la Luna. Sí. Ok. O sea, él lo que muestra en este ciclo de conferencias, bueno, nosotros también es que así como los Sol, Luna y Tierra giran alrededor de los planetas, si están en relación con los planetas y los planetas están en relación con las constelaciones, él muestra esa relación también particular en una biografía. Y ya si miramos un ejercicio particular, pues vemos dónde está esa persona. Y luego nos va a decir, esa persona tiene que, él dice que eso venimos arrastrando ese desarrollo. Ahí es donde yo digo, no hay que envidiar a nadie. Es malo envidiar a alguien. Cuando uno mira una biografía, uno dice, pues que uno a veces ve y dice, vaya, mira cómo le va de bien, esta persona cómo es de inteligente, ¿no? Lo digo porque una vez un amigo, estábamos en una conferencia hace muchos años, y este amigo exponía de una manera magistral, como diría uno, ¿no? Era muy claro, tenía un manejo del lenguaje y de las ideas muy bueno. Hay que reconocer que él tiene esa capacidad además, ¿no? Yo estaba con un amigo aquí sentado y decía, ay, este es un genio, este hombre es muy capaz, algo así decía, ¿no? Claro, él lo medía desde su propia inhabilidad a eso que el otro hacía, porque el otro tiene una capacidad de la palabra impresionante, es políglota, no más eso, o sea, tiene una riqueza en ese sentido. Y es interesante porque yo que los conozco los conozco a los dos, este se está quejando del otro, le digo, pero es que tú eres un genio de los negocios. Este era un tipo que sin tener esa capacidad intelectual de lenguaje, era un tipo con una intuición para los negocios impresionante. Entonces yo le hago caer en cuenta de esto. Entonces uno ve ahí dos biografías, dos personas que traen algo en su desarrollo y que muchas veces este solo no lo puede hacer, entonces tiene que encontrarse con este otro para potenciarse y llegar a una idea, poder materializar una idea o una iniciativa, por ejemplo. Y así fue en la vida práctica. O sea, estos dos tuvieron que encontrarse, este el de las ideas, ¿sí? Y este el materialista, el empírico, el empresario, tuvieron que unirse para desarrollar una iniciativa. Ninguno de los dos hubiera podido hacerlo solo. Y eso es lo interesante de la vida, ¿no? Eso es lo bonito. Entender cuánto necesitamos al otro para apoyarnos en lo que el otro es capaz y yo no lo puedo hacer en esta vida, ¿no? Y por eso digo, no hay que envidiar a nadie. Cuando uno envidia a alguien, eso es malo, porque es que ese otro se lo ha ganado a través de muchas existencias. Es decir, ¿cuánto trabajo hay para que alguien traiga una competencia, una habilidad ganada? El canto, la capacidad del habla, la capacidad de lo manual, es otra sabiduría, la capacidad de hacer negocios. Eso es impresionante, eso es una capacidad. Entonces, ¿qué ha pasado en el desarrollo biográfico de una persona para que llegue a tener esas capacidades, esas competencias? Y para mí siempre lo bonito de la vida es que es en ese conjunto de las relaciones humanas donde se potencializa la existencia. Y reconocer eso, para mí es un ejercicio muy importante en nuestra época, ¿no? Porque en nuestra época nos manda a envidiar al otro. Casi siempre todo lo que se mueve a nivel de publicidad es, qué envidia, ¿no? Qué envidia. Más o menos lo que el sentimiento que soy es que envidia. ¿Y cuál envidia? O sea, a mí que tener envidia de nada, ¿cierto? Digo yo pues, me esfuerzo mucho en no ser envidioso, ¿no? No compararme con los demás porque no teme uno muerto. O sea,
¿sí? Yo tengo amigos que son multimillonarios y comenzamos a trabajar en el mismo momento. Yo no. Yo vivo al día, como se dice. Estos son multimillonarios. ¿Por qué lo voy a envidiar? ¿Sí? Ese era su talento. Es así la Mario, vida. y adicionalmente de las 12 concepciones tenemos los 7 temples, las 4 tonos, pero tendríamos los temperamentos, eso es otro matiz adicional. Ah, bueno. No lo compliquemos hasta allá. Solamente dejémoslo hasta allí, en ese sentido de lo espiritual, de lo, digamos así, de lo anímico y de lo físico, ¿no? En ese sentido. Pero esos 4 temperamentos podrían afectar la tipología del pensamiento, seguramente, ¿no? Claro, y también tiene un sentido. O sea, ¿por qué yo nazco flemático o colérico o sanguíneo o melancólico? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Y también los temperamentos tienen o sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, sus más y sus menos. O sea, ya vimos en los temperamentos tienen una parte positiva, pero también si no se trabaja pueden tender hacia lo negativo. El mismo temperamento en sí. Pero también el solo tener solamente en una comunidad flemáticos, bueno, una familia, no pensemos en una comunidad, una coma chiquito, ¿qué tal que todos en una familia fueran flemáticos? O sanguíneos, o melancólicos. Ay, 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 ¿no? ¿Cómo se equilibran las cosas? ¿Quién coloca el tono sí, necesitamos eso, ¿no? Y no gratuitamente nos encontramos en esa diversidad. También es particular, si yo me encuentro en un grupo donde predomina más un temperamento, de hecho las comunidades tienen también un temperamento como comunidad, pues bueno, eso también tiene una razón de ser. ¿Sí? Si nazco dentro de una comunidad que es flemática, pero yo soy colérico, ¿qué es lo que me está enseñando o cuál es mi aprendizaje en ese contexto? A dejar de ser tan acelerado, tener más, ¿sí? La pausa, quizás, o viceversa. Un flemático nace en una familia de coléricos, entonces para que lo puncen, como dice Steiner, tener el aguijón del escorpión en la espalda, aquí en la nuca, ¿sí? Entonces, un flemático que nace de una familia colérica tiene el escorpión aquí en la cervical, ¿no? Aquí huevas, ¿sí? Tiene una razón de ser. O sea, encontrar el sentido de la existencia es bien interesante, ¿no? Por un ambiente del melancólico, donde todo se mueven las ideas, en el idealismo, con mucha relación de la realidad, tiende a esa realidad, idealismo. Bueno, cada temperamento tiene su particularidad, o la alegría del sanguíneo, la ligereza con que toma las cosas, ¿no? La creatividad, la capacidad de colocar las emociones en un momento determinado en un contexto. O sea, todo tiene un sentido y me parece que es importante caracterizarlo como algo que es benéfico, ¿no? En la humanidad. Hoy en día tenemos por esto del agnosticismo, tener esa mirada tan melancólica, tan catastrófica, que todo es, ay, los coléricos, ay, los flemáticos, ay, los melancólicos, a todo lo negativo, ¿cierto? Y sí, pues sí, miramos solamente los temperamentos o los temples o los tonos de manera unilateral, pero justamente nuestro ejercicio es justamente eso, mover las cosas para no quedarnos en la unilateralidad. El ciclo de conferencias se llama la GA, esta que estamos hablando sobre este texto, es la GA 151. Está traducido al español como las 12 concepciones del mundo. Son 4 conferencias que él hace. Pero obviamente este texto hay que complementarlo, como él va a mencionar, con la teosofía, con la ciencia oculta, eh, con algunos de las conferencias de relaciones kármicas y con la filosofía de la libertad. Sí, para uno poder tener realmente el ejercicio completo. Aquí estamos mirando como la particularidad, así como muy matemático, ¿no? Estamos siendo muy matematistas, ¿cierto? Cada uno de las concepciones, temples y tonos.
pero Vale, hay que tener toda esta globalidad. y para cerrar, bueno, ya sabemos que los temperamentos nos llegan de una herencia del pasado. Entonces las tipologías vendrían siendo ese carácter. O sea, eso no, es lo que nos va a formar el carácter, la tipología, o es la suma de las dos, de la herencia y... No, es la suma de todo. O sea, cuando hablamos de personalidad, digamos, de lo que es la persona es el cúmulo de todo esto. Es decir, permítame, yo busco esta imagen aquí. Vamos acá. Pero sería la tipología del pensamiento sería el carácter. Esa diferencia de lo que es el temperamento y conforma nuestra personalidad. Claro, la personalidad entonces, la personalidad, o sea, la persona estaría caracterizado por un lado por todo lo que viene de la herencia física, ¿sí? Porque tenemos todas estas cualidades que le damos a través de la herencia, o sea, lo que nos da, sí, la genética, digamos, de alguna manera, que hemos heredado este cuerpo. Parte de esto vital viene de esta herencia, pero ahora vienen las fuerzas anímicas y las fuerzas del yo. Entonces, estas dos cosas confluyen confluyen desde acá, porque de acá comienza a organizarse todo, ¿no? Hasta que llegan aquí a confluir una personalidad que va a comenzar a desplegar con todas estas potencialidades que hemos mencionado, ¿sí? La concepción del mundo o las concepciones del mundo con las cuales yo vengo ya perfilado que necesito desarrollar en esta vida o que tiene una influencia de las vidas pasadas, como lo vimos en las relaciones kármicas, como una persona que tuvo una actividad dentro del mundo musulmán, dentro de toda esta capacidad que es el desarrollo del pensamiento materialista abstracto, van a ser posteriormente en el siglo XVIII, van a ser como una persona que se dedica a las ciencias naturales, por ejemplo. Digamos, como esta influencia acá ya marca una tendencia en esta parte de la vida. Pero luego viene entonces viene la concepción, viene el temple y viene el tono. ¿Sí? Entonces, todo esto conjunto es lo que va a desarrollar lo que llamamos la personalidad. O sea, cuando uno habla de la personalidad es algo mucho más, es algo mucho más complejo, porque es su naturaleza física. Si nacimos en un cuerpo de varón o mujer, eso es una realidad. Por más que quiera decirse que yo puedo definirlo, pero no. O sea, hay una realidad física que me determina. Luego viene el tema, metámosle a eso ahí, metámosle el tema de temperamento. Luego viene todo el tema de la concepción del mundo, o sea, lo constelar. Luego viene el tema de lo planetario, que tendría que ver con la característica particular, digamos, del carácter, porque ese temple tendría que ver más como con el carácter, ¿sí? Y luego viene en donde se mueve mi individualidad, más en lo solar, tiendo más a lo solar, a lo lunar o a lo terrenal. Y en medio de todo eso está mi yo superior. Entonces, todo eso soy yo. O sea, en esta biografía, todo ese cúmulo de cosas sería yo. Entonces, analizar a una persona, cuando se hace un análisis de una persona, es mucho más complejo. No complicado, complejo. ¿Sí? Ok, Mario, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. ¿Quién puede leer el verso del día de hoy, por favor? Yo leo. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Marco. Chao. Feliz semana. Chao. Gracias. Maestros.